Fue justamente el desequilibrio de poder y riqueza entre los cristianos y los musulmanes lo que derivó en 1975 a una guerra civil de cerca de 15 años. En este tiempo, los palestinos que habían huido por su propia diáspora y que habían llegado al Líbano conformaron campos de refugiados que les sirvieron para planear ataques contra los israelíes. Pues ha ido cumpliendo a rajatabla el guión que hace mucho tiempo diseñó Netanyahu y que en realidad bebe en buena medida del plan de expansión de Ben Gurión, hablando de ese gran Israel, que es un anatema, es algo de lo que nadie quiere hablar. Realmente no es que esté muy oculto, es que nos lo quieren ocultar. Un Netanyahu que necesita mantenerse en el poder a toda costa y sobre todo hacer de la industria de la muerte pues su principal valedor. Amigos, lo que está pasando en Medio Oriente es bastante delicado. Rusia acaba de ponerle una línea roja a Israel que pues no puede cruzar. Y esto sí es algo en lo que Putin no está dispuesto a ceder, pero sin ni un centímetro. Si Israel rompe esa línea, Rusia va a atacar. Esta vez Moscú está hablando muy en serio, está lanzando esta advertencia directa. Déjenme se las muestro porque yo creo que es una de las notas más interesantes del día. Cualquier ataque aéreo cerca de Israel, por supuesto, cerca de las bases rusas que están en Siria, no va a ser tolerado ya más. Este mensaje es muy claro. Es una amenaza, no es una petición. No es una petición, es una amenaza directa para Netanyahu, para Israel. Bombardear a Hezbollah ahora significa arriesgarse a algo mucho más grande porque esta base rusa que está en Ijmeimin, creo que así se pronuncia, mi libanés no es muy bueno, mi sirio tampoco, pero no es cualquier cosa, amigos. Ahí precisamente es un punto neurálgico en donde está precisamente una de las posiciones militares estratégicas de Rusia en el Medio Oriente, desde donde hoy se está Israel queriendo hacer un vínculo con Hezbollah. Una baraja que, por cierto, Rusia no está dispuesta a ceder, que no va a permitir que se ponga en peligro a un solo soldado ruso en esa zona, es lo que está diciendo, que no lo va a tolerar. Para Israel, pues ya tienen ahora un predicamento bastante serio, porque ¿hasta dónde realmente puede Netanyahu empujar este conflicto más sin arriesgarse ahora a abrir un frente directo con Rusia, no en el lejano Rusia, si lo queremos ver así, que no está pero sin ni tan lejos, Pero por supuesto que no necesita ir hasta allá. Hay bases rusas en Siria y si Israel las ataca, ataca a Rusia. En estas últimas semanas, amigos, todas estas tensiones han escalado ya en otro nivel. Israel ha intensificado muchísimo sus bombardeos en Siria y de ahí viene precisamente esta advertencia rusa. Lo que están diciendo es, o el argumento por el que Hezbollah está diciendo esto, Netanyahu está diciendo esto, es que dicen que Hezbollah está utilizando territorio sirio para mover armas. Fíjense nada más, aquí parte esto, pero ahorita van a ver qué delicado se pone, porque Netanyahu está diciendo, Hezbollah, que nos está lanzando cohetes y misiles que cruzan los cohetes y los misiles a territorio israelí todos los días, vienen y cruzan por Siria. Es una acusación que no es nueva, pero esta vez el contexto es muy diferente, porque la ruta por donde pasan esos armamentos hasta territorio libanés estarían precisamente cruzando una base rusa. En octubre, precisamente, Israel atacó Latakia, que es una zona donde el gobierno de Bashar al-Assad, que por cierto, al-Assad es un aliado incondicional de Putin, tiene todo el respaldo de Rusia, mantiene una de las fortalezas y puntos neurálgicos más importantes para Rusia. Y claro, ahí a unos kilómetros pues se encuentra precisamente la base de Ijmeimin. Y los rusos no se tomaron esto a la ligera. Cuando vieron que les cruzaron los misiles israelíes tan cerca, fue entonces que sale de inmediato Alexander Lavrentiev, que es el enviado especial del presidente Putin, lanza esta advertencia, este ultimátum, en donde dice que cualquier acto
que ponga de nuevo en peligro a las tropas rusas va a ser considerado una provocación inaceptable. Y si un soldado ruso ahí en Siria muere por un misil o un bombazo israelí, entonces eso no se va a quedar así. ¿Qué dimensión está tomando, no? Estamos, amigos, así, a un paso de un enfrentamiento directo entre Israel y Rusia. Y el punto neurálgico, Israel para atacar Rusia no necesita irse, repito, hasta suelo ruso. Ahí hay una base rusa y ya está atacándola. El espacio aéreo ya se cruzó. ¿Y hasta dónde está dispuesto entonces a llegar Netanyahu para mantener la presión sobre Hezbollah y limitar la influencia iraní en la región? Esa diatriba, ese discurso estridente de Netanyahu en donde un día le dice terroristas o colaboradores con los terroristas, lo mismo a la ONU que a la UNRWA, que a la Corte Penal Internacional, ¿cruzará ahora la línea de llamar también igual a las bases rusas por las que acusa que está pasando por ahí durante esa ruta armas que están llegando hasta Hezbollah en Líbano? Pues esto no es solamente una advertencia por parte de Rusia, amigos. Esto ya es una escalada en uno de los conflictos más volátiles del planeta. Yo por eso les decía en algún momento, cuando vimos el 7 de octubre, una de nuestras primeras reacciones fue, si un conflicto tiene el potencial para iniciar una guerra mundial, es este. Y miren, Latakia y en particular su aeropuerto, pues han sido zonas relativamente estables en medio del caos sirio. Nadie se había atrevido a tocarlas antes, hasta que vemos esto. Que para Moscú, esta base que está ahí en Shmeimin, que está ubicada muy, muy cerquita de esta región, pues es mucho más que una de sus posiciones militares rusas más estratégicas en el extranjero. Es, amigos, la carta de presencia que tiene Rusia en Medio Oriente. Es la manera en la que Rusia apoya y brinda protección a las fuerzas de Bashar al-Assad, que es un amigo, socio incondicional de Vladimir Putin. Es un símbolo de su respaldo al régimen de Bashar al-Assad. Si Bashar al-Assad está en el poder, es en gran parte gracias a Rusia y a esto. Por eso, este es un punto de control estratégico para el Kremlin que no van a soltar. No van a ceder un solo centímetro, porque esta base le está permitiendo a Rusia desplegar y controlar muchas operaciones en toda la región. Le hace un contrapeso enorme a Estados Unidos y a las tropas estadounidenses que también están asentadas en Siria. Si no estuvieran las bases rusas ahí, las fuerzas estadounidenses ya hubieran barrido con Bashar al-Assad. Y eso, pues no es una coincidencia de que ahora estemos viendo misilazos y bombazos tan cerca de Latakia, que es un lugar que muy rara vez había sido blanco de estos bombardeos israelíes porque saben que no iban a jugar con fuego, con el fuego ruso, hasta ahora. Y bueno, la razón detrás de este cambio, porque ahora vemos cómo estamos viendo un Netanyahu que se está atreviendo cada vez a lanzar bombardeos que en cualquier rato pueden cobrar las vidas de los soldados rusos en la región, ¿eh? Y eso, amigos, si esa línea se cruza, pues es muy peligroso para el mismo Netanyahu. Hezbollah es un aliado de Irán y es una de las fuerzas con las que no ha podido Netanyahu hacer frente como esperaba. Le ha costado muchísimo trabajo. Israel ha fracasado en sus incursiones terrestres al Líbano. Siguen teniendo armas, siguen teniendo misiles, no se agotan los recursos para Hezbollah en Líbano. Y entonces lo que Israel está tratando de hacer es estrangular las rutas de suministro para Hezbollah, para poder atacarlos con todo sin tener una respuesta como la que en estos momentos tienen, que no les gusta porque rompe las defensas israelíes. Ya lograron cerrar los puntos desde Egipto, pero las armas siguen pasando. Y el único lugar por el que se explican que puedan seguir pasando es Siria. Pero no solamente eso, es Siria por donde está una base rusa ubicada. Es el argumento peligroso que tiene ahora Israel. No dice a través de las bases rusas, dice de un punto que es neurálgico. Una interrupción muy breve porque Gus dice, ¿está ahora en vivo?
En nuestros streaming, recuerden que siempre estamos totalmente en vivo. Pueden ustedes dejarnos sus comentarios que los estamos leyendo aquí mientras yo estoy hablando. Alba está leyendo y viceversa. Y ahora vemos cómo Siria está utilizando ya pues una red de suministros muy hecha que tiene, gozando de la protección de las fuerzas rusas. Es lo que tiene en la silla a Bashar al-Assad. La acusación que hace Israel es que no es así nada más, que esa ruta está ayudando a transportar armas para Hezbollah. Y esa es la lógica de los bombardeos que Netanyahu está lanzando a Siria junto con Estados Unidos, porque Estados Unidos ayer también lanzó un bombardeo a Siria. Le están echando un montón entre Israel y Estados Unidos a Siria dicen, es el pretexto que dicen que lo están haciendo para cortarles las líneas de suministro a Hezbollah. Pero para Rusia ese enfoque de Israel no es así. Para Rusia es una amenaza a las tropas rusas que están allí en la región. Es una amenaza para la estabilidad y el equilibrio de poder que se ha guardado ahí. Porque desde que inició la guerra civil en Siria, que estamos hablando desde el 2011, pues Israel ha llevado a cabo cientos de ataques aéreos, la mayoría pues dirigidos contra posiciones iraníes o contra grupos respaldados por Teherán. Claro está Hezbollah, pero el enfoque del ataque y principalmente de todas estas zonas cercanas, que cada vez las bombas se acercan más a las tropas rusas, pues es una señal de que Israel, junto con Washington, parece que están dispuestos a desafiar a las fuerzas rusas en la región y atacarlas. Incluso si eso significa rozar las líneas de Moscú. ¿Cómo va a responder la base rusa cuando sea atacada? No van a sacar una bandera blanca, que no se confunda Netanyahu. Las tropas rusas en Siria no son las fuerzas de paz de la ONU. Van a responder de otra manera. Por eso es tan peligroso la advertencia, que no es un pedimento, nada más. Es una advertencia, por supuesto, que hoy está lanzando Rusia. Pero hay otra cosa, amigos. Hay otra cosa mucho más grave que esto, que podría costarle la cabeza a Netanyahu. Miren esto. Miren esto que es gravísimo. Gravísimo. Israel hace unos días acaba de amenazar de muerte a Bashar al-Assad. Amenazar de muerte a un presidente por parte de otro presidente, amigos, eso es terrorismo puro. Y para entender la gravedad de estas amenazas que están circulando en los medios en contra de Bashar al-Assad por mismos medios israelíes que están confirmando estas versiones, pues hay que reconocer, amigos, qué significa para Siria, pero también para Rusia. Y más específicamente, yo creo que aquí tocar una fibra sensible para Putin, porque no estamos hablando de un simple apoyo a un aliado más en Medio Oriente. Siria es el ancla de la estrategia rusa en toda la región. Desde que Putin decidió intervenir militarmente en la guerra civil en Siria en el 2015, pues el Kremlin ha invertido miles de millones de rublos o de dólares, si lo queremos ver así, recursos, diplomacia, poder militar, establecimiento de bases rusas en la región siria, todo para sostener el régimen de Bashar al-Assad y contrarrestar la influencia de las bases estadounidenses que querían deponer a Bashar al-Assad para imponer a un presidente afín a Occidente. No solamente porque Putin tiene en Bashar al-Assad a un gran aliado y a un amigo también, que es muy estratégico. También, amigos, porque si Bashar al-Assad cae, pues Occidente e Israel van a tomar el control. Y tomar el control de Siria significaría para Rusia una retirada de sus tropas, una entrada directa a la influencia del mundo árabe totalmente perdida, justo en la zona de influencia más importante para Washington en la región. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Israel? Pues Israel por eso, precisamente en las últimas semanas, hemos visto cómo funcionarios israelíes dejaron esta amenaza, dijeron que si Assad no detenía el flujo de armas, y esta es la amenaza que se lanzó, que ustedes pueden ver aquí, lo que están diciendo es que si Bashar al-Assad, amigo personal de Putin y uno de los protegidos del Kremlin, no detiene de inmediato el flujo de armas hacia Hezbollah en el Líbano, él mismo podría terminar con la misma suerte de Hassan Nasrallah, el líder de Hezbollah. Vean qué delicado. Esto es una amenaza de muerte.
a un presidente de otro país. ¿Qué pasó con Hassan Nasrallah? Fue asesinado por un ataque israelí, por un bombardeo. Según varios informes que el mismo Israel los difundió, que abatieron en este bombardeo israelí en Beirut al líder Nasrallah. Entonces, este tipo de amenazas, amigos, no son poca cosa. Mira, no me cabe en la cabeza procesar esto, pero que un país amenace con asesinar al presidente de otro país, amigos, eso es terrorismo puro. Es un ultimátum que implica que si Assad sigue en su línea de apoyo, que si no se dobla las instrucciones de Israel, lo van a matar. Entonces, ¿dónde está la soberanía de un país? Dice que porque está apoyando a grupos hostiles a Israel. Pero también Israel apoya grupos hostiles para Siria. Y no por eso Siria lanza una amenaza de muerte contra Netanyahu. Ahora dicen que Nasrallah y Bashar al-Assad van a tener el mismo fin. Pero amigos, aquí es donde la situación ya está subiendo de tono bastante, porque tocar a Bashar al-Assad, más allá de que por supuesto esto es una amenaza directa para el señor, ahí lo están viendo ustedes en pantalla, eso también significa meterse con los intereses de Rusia de una manera muy complicada que va a tener consecuencias desastrosas para Israel. Porque para Putin y para el mundo entero, porque para Putin el hecho de que Israel matara a Bashar al-Assad, pues no es una opción. Ya Moscú ha dejado clarísimo que tiene un compromiso muy fuerte con el régimen de Damasco, que es total, y que cualquier ataque directo contra el presidente sirio, pues sería como atacar los propios intereses rusos. Es como si alguien atacara a Netanyahu. Washington defendería con todo a Netanyahu, porque es su socio principal en Medio Oriente. Pasa lo mismo con Bashar al-Assad. Por eso el mensaje aquí que lanza Rusia es directo, es si Israel se atreve a cumplir esa amenaza, no van a dudar en responder. Porque para Putin, claro, la caída de Assad sería un golpe directo en todo el tablero geopolítico, en donde Rusia ha ganado muchísimo terreno a través de los años y ha costado muchísimo esfuerzo para ellos. Y Estados Unidos y sus aliados en los últimos años, pues han intentado deshacerse de Bashar al-Assad sin éxito. Y si la cabeza de Assad cae, pues la respuesta de Rusia no solamente sería contra Israel, también va a ser contra quienes respaldaron todas estas acciones, incluyendo, por supuesto, la posibilidad de mirar directamente hacia Netanyahu como el principal responsable de ese asesinato, porque Rusia no iba a perdonar por ningún motivo. Digo, en un análisis geopolítico sensato, el Kremlin no perdonaría un ataque contra Assad. Eso es claro. Miren, si queremos una prueba de esto, nada más hay que recordar que Siria, pues no es nada más un territorio de paso para las armas que dice Israel que cruzan de Irán hacia Hezbollah. Es mucho más complicado de eso. Siria es también un bastión que le ha permitido a Rusia frenar los avances de ISIS, estabilizar la región y sobre todo mantener a raya a las tropas estadounidenses que quisieran deponer a Assad. Sostienen además esta posición con un mar de alianzas que por supuesto fortalecen mucho la posición de Rusia en Medio Oriente. Por eso Assad, ante los ojos de Putin, pues es un ancla que le permite mantener ahí a raya el caos en Medio Oriente y tener cierta influencia. Es el equilibrio de poder que converge aquí en esta región. Muy complicado, por cierto, pero existía cierto equilibrio. Por eso, el hecho de que Assad cayera y sobre todo que esta amenaza haya sido lanzada, que es sumamente irresponsable. Irresponsable porque, miren, en México hay un dicho que dicen, para empezar, cuando yo leí esta nota, me acordé de un dicho que alguna vez me enseñó un viejo amigo que dice, el niño dice lo que está haciendo, el viejo lo que hizo y el tonto lo que va a hacer. Decir lo que van a hacer solamente agitó el tablero geopolítico en Medio Oriente y prende esta línea roja del Kremlin. Y entonces cualquier cosa que le pase a Assad, ¿quién va a ser el culpable? Aunque no lo fuera, que definitivamente habría que señalar culpables, pero si ya lanzaron esta amenaza, ¿quién más se puede culpar? Por eso es una línea roja que Putin ya dijo que no va a permitir que se cruce. No solamente atacar a sus tropas rusas en Siria,
Por supuesto, ya ni les digo de matar al presidente sirio. Desde la intervención militar en el 2015, hemos visto una y otra vez cómo Rusia no ha escatimado en recursos, no ha escatimado en poner una base militar ahí, todo lo que sea necesario para defender a Bashar al-Assad, así como para que un día le caiga un bombazo en su casa. Imagínense, con todas las bases militares que tiene en Tartus, con la otra base que tiene Rusia también, Echmeimin, pues que toda esta inversión que ha hecho en Siria, que ha blindado al presidente de ahí y que tiene una relación con Moscú que es muy estrecha, que ha sido un pilar para la estabilidad de Rusia en la región, así como para Washington lo ha sido la relación que tienen con Israel. Entonces la pregunta es, ¿hasta dónde realmente llegaría Rusia si Israel se atreve a cumplir esa promesa que han lanzado? Vean qué delicado es esto, porque Rusia no se puede permitir seguramente el lujo de perder a Assad sin que desencadene una verdadera guerra. Y claro que vemos cómo, incluso muchos analistas han dicho que este sería un rotundo no más de Rusia, que Moscú, por supuesto, ha construido esta red de alianzas con mucho esfuerzo junto con Irán, en la que Siria es una pieza muy importante para la influencia, contener de alguna manera la influencia occidental, pero también para asegurarse de que su presencia aquí en el Mediterráneo esté totalmente blindada. Y para Putin, perder a un aliado tan valioso significaría, por supuesto, perder por completo cualquier ventaja estratégica que puedan tener en la región y sería perder terreno de una forma muy humillante, no solamente frente a Israel, frente a Estados Unidos. Eso que le hizo Rusia hace unos meses a Estados Unidos en el Níger, cuando cambiaron de gobierno y el Níger, el nuevo gobierno, le pide a Estados Unidos que por favor desaloje la base militar estadounidense que por muchos años tuvieron porque se la iban a entregar a Rusia, la base 101. Esa humillación se repetiría ahora en Siria. Imagínense. Entonces, a ojos de Moscú, pero claro, ahora sería para Rusia, sería al revés, sería como la venganza. Por eso, para los ojos de Moscú o de Rusia, pues esto sería una amenaza directa para ellos. Esto que vemos hoy aquí no es una amenaza solamente para al-Assad, es una amenaza para Putin. Y miren, déjenme cerrar con esta reflexión final, porque si la cabeza de Bashar al-Assad cayera, pues la respuesta rusa no solamente sería una condena diplomática en el Consejo de Seguridad de la ONU. Sin titubear, seguramente Putin iba a ordenar de inmediato represalias militares contra posiciones israelíes en Siria, y ese, amigo, sería un escenario que nadie quiere ver, créanme, porque aumentaría todo el apoyo a los enemigos de Israel en la región y también de Washington. Estados Unidos tiene una influencia muy limitada precisamente en Siria. La tiene ahí, quisiera tomar el control de todo Siria y poner al presidente, así como Rusia ha sostenido al Assad, pero no ha podido. Por eso el papel de Estados Unidos ahí pues es clave, porque a lo largo de toda esta guerra en Siria, Washington ha mantenido esta postura, pero no ha podido quitar al presidente sirio para poner al que ellos quisieran. Hasta este momento es una partida que han tenido perdida. Han puesto sanciones, pero la realidad es que la presencia militar estadounidense en Siria pues es muy pequeña, es marginal en comparación con la presencia que tiene Rusia y el control que tiene sobre Siria. Incluso, amigos, si calcamos, digamos, por poner un ejemplo, esto ya en el contexto actual, y si vemos, por ejemplo, la influencia que tiene Estados Unidos en este conflicto sirio, pues es muy pequeña si la comparamos con el respaldo que tiene Rusia del gobierno sirio, que es total. Y ahora pues estamos viendo cómo Washington e Israel quieren cambiar ese rol que por años Washington no había podido hacer. Y ahora el gobierno de Biden pues ha dejado claro que su prioridad va a ser frenar el avance de China y que el Medio Oriente pues ha perdido relevancia en sus objetivos estratégicos. ¿Qué tiene que ver esto con Siria? Pues mucho, porque esto ahora justamente lo dice Biden antes de irse, dejando muy en claro que la situación con Israel precisamente, y estos ataques conjuntos que de pronto han lanzado aquí en contra de Siria el día de ayer y esta semana, tanto Israel como Estados Unidos, es para quitar la influencia, por un lado, en Medio Oriente a Rusia y por otro lado,
a China en esta zona de influencia también. Ese es el gran juego de poder que hoy se está tejiendo aquí. Estas son las redes de alianzas, digamos. Este es el equilibrio de poder que se quiere alterar, porque Rusia e Irán han trabajado muchísimo para esto y es algo que no les conviene definitivamente en estos momentos que se sostenga ahí. Entonces, pues claro, para Irán, Siria es todo este corredor que les permite conectar sus influencias. No solamente sería jaque a Rusia, sería un jaque mate para el eje de la resistencia iraní. Hay muchísimas cosas que se están jugando aquí en Siria y miren, yo creo que finalmente hay algo que aquí hay que valorar, que es que si Israel amenaza y cumple esto de asesinar al presidente Bashar al-Assad o en el camino atacar una base rusa, pues Rusia no va a tener otra opción que si matan a Bashar al-Assad, Rusia forzosamente va a tener que ir tras la cabeza de Netanyahu. Y luego Estados Unidos va a intentar ir tras la cabeza de Putin. Pero si eso pasa a China, va a ir tras la cabeza de Estados Unidos. Y entonces, amigos, créanme que sería una guerra mundial que no queremos ver. Y todo esto, si le jalas el hilito a la prenda, y ese hilito está en Siria, Alba. Siempre dicen, se rompe el hilo por lo más delgado. Por lo más delgado. Sí, porque lo que estamos viendo, amigos, es exactamente, de nueva cuenta vemos el enfrentamiento entre Estados Unidos y Rusia. Para Rusia es muy importante Irán, como lo es para Estados Unidos Israel. Netanyahu. En este momento, Netanyahu hace una amenaza al presidente de Irán, que sería ya estamos viendo cómo está reaccionando Rusia, que sería exactamente lo mismo si viéramos del otro lado que Irán le hace una amenaza contra Netanyahu. Entonces Estados Unidos obviamente saltaría porque son, digamos, los protegidos de esa zona. Alguien decía, pero es que ¿cómo se atreve Rusia a meterse en este conflicto si no ha podido con Ucrania? Yo creo que está muy interesante eso, porque si lo analizamos, amigo, vamos a pasarnos a Ucrania y luego nos devolvemos y es exactamente lo mismo, solo que en versión espejo. Podríamos decir que la OTAN y la Unión Europea y la OTAN, que son 32 países, no han podido con Rusia, si lo queremos ver así. Sin embargo, ahora vemos que Estados Unidos es el principal padrino de Zelensky y de Ucrania y también es el principal padrino de Israel. Entonces, Estados Unidos, por así decirlo, no ha podido con Rusia ya, pero se viene Rusia a seguirle picando la cresta, podríamos decirlo así, porque ambos están picando la cresta en todos lados. Se viene Rusia a seguir apoyando a sus aliados como Estados Unidos se sigue moviendo apoyando a sus aliados. Es el famoso mundo multipolar. Están peleándose exactamente lo mismo. Si Rusia pierde en la guerra con Ucrania, imagínense lo que va a significar eso en el mundo. Por supuesto que el poderío que tiene Rusia se va a venir abajo y el poderío que tienen sus aliados. Si pierde la OTAN y sus aliados en Ucrania, es un gran descalabro para la OTAN. Desde hace 75 años que se formó la OTAN, si vemos todo, ahora sí que toda la estela de destrucción que han dejado en muchas partes, pues no han tenido nunca un contrapeso tan grande como el que se están encontrando hoy en Ucrania. Y eso es algo que los desestabilizó y que los agarró por sorpresa. Nosotros lo decíamos, mala estrategia, mala planificación, mala lo que ustedes quieran, y algo que fue subestimar al enemigo. Subestimaron a Rusia. Sobre todo. A Rusia y a Hezbollah y a los chiitas. Apenas iba yo para allá. Ahora nos vamos para Medio Oriente y ¿qué estamos viendo? Que Israel y de nueva cuenta Estados Unidos subestimaron a sus enemigos. Creyeron que eran demasiado pequeños para ellos. El ego a veces nos ciega y eso es lo que estamos viendo en este momento. Una lucha de poderes, un ego muy enaltecido. Se decía que los hutíes solo peleaban con palos y con piedras. Los subestimaron y hoy tienen misiles hipersónicos porque tejieron una red de apoyo. Probablemente ellos solo seguirían peleando con palos y con piedras, pero los hutíes supieron hacer diplomacia y se unieron con todo el bloque que ha sido golpeado por las mismas sanciones. Decíamos, el arma de las sanciones ha perdido fuerza. ¿Por qué? Porque se ha utilizado tanto que todos los países que han sido sancionados hoy están en un frente común y hoy se están transfiriendo tecnología y hoy se están transfiriendo armamento y todos están peleando juntos por algo en común, su enemigo en común. Entonces, subestimaron a los hutíes, subestimaron a Hezbollah, porque Hezbollah no únicamente está en Medio Oriente. Hay muchísimas notas de distintos medios
no son prorrusos, son occidentales, de que inclusive en Latinoamérica, en partes de muy difíciles de accesar en Latinoamérica, ellos tienen el control. Ellos tienen el control de muchísimo del narcotráfico, del muchísimo de las rutas terrestres para comerciar cosas que no son legales, y de ahí se financian, además del mercado negro de las armas. Entonces, son una organización que ha extendido sus tentáculos a lo largo del mundo y hoy no son ese enemigo pequeño que pensaron encontrar. Y por supuesto, al ser subestimados, también tejieron su red de apoyo en el bajo mundo, como ustedes lo quieran llamar, y tienen armamento con el cual pelear. Durante años han tenido esa red de apoyo de los negocios ilegales para abastecerse de dinero y para enfrentar a sus enemigos. Entonces, vemos que China, aunque esté muy discreto, recuerden que China es muy calladito. Ese es como decimos en México, el mata las calladitas. Es muy calladito, pero por supuesto que está metido aquí porque también son sus intereses. Quieren restablecer la antigua ruta de la seda. Entonces, hay muchos intereses también aquí de China. Vemos los intereses, por supuesto, de Irán, de Hezbollah, de los hutíes, de Norcorea también, que está sumamente bloqueada, pero ahora su armamento se está utilizando y está demostrando su poderío militar que tiene, que también se había subestimado, y al creer que lo tenían por allá demasiado castigado, no tenía acceso a todo. ¿Y qué creen? Pues sí tiene, porque hay empresas que están dispuestos a venderles por dinero. Y tenemos por el otro lado, por supuesto, a Rusia, que es el que todo mundo hablamos ahora, porque está en un conflicto donde cuando inició el conflicto tenía armamento que, si recuerdan, en muchos medios occidentales sacaban y sí, era efectivamente armamento muy viejo. Empezó a descartar todo lo que ya no le servía y fue modernizando y fue viendo qué tenía la OTAN. Y la OTAN de la misma manera ha ido descartando lo viejo y ha ido mejorando el armamento, poniéndolo a prueba en Ucrania. Hoy vemos que en Israel tienen mejor armamento. El armamento que utilizaron en Ucrania cuando inició el conflicto, por supuesto no lo tienen y por supuesto no se lo han enviado a Israel, porque harían el ridículo. Han mejorado y por supuesto a Israel le están enviando lo mejor que tienen en la artillería. Claro, pero por completo. Y hoy estamos viendo cómo cambia este equilibrio de poder. Pero cruzar esa línea, Alba, es cruzar una línea bien delicada. Es igual de delicada que, imagínate, por ejemplo, que Rusia o Irán amenazara con asesinar a Netanyahu. Es que es increíble que un país amenace con asesinar al presidente de otro país. Eso, digo, no se ve más que en Israel. Tal cual, ¿no? Sí, porque te puedes imaginar que el país que quieran del mundo, no vamos a ponerle bandera para que no entrar en conflictos y que digan, hey, ¿por qué dices que mi país y mi presidente es pacífico? Caerá bien o mal o lo que sea, pero luego... Exacto, o sea, nombren el país que quieran ustedes. Hagan el ejercicio mental. ¿Se pueden imaginar el escándalo que fuera si fuera algún país que no es de los consentidos que amenazara a otro país? ¿Tú te puedes imaginar quiénes estarían ahorita saltando? Yo sí. ¿Quiénes serían los primeros que saldrían a condenar estos actos? A decir que eso está muy mal, que estamos viendo un acto de odio, de poca civilidad, de todo lo peor del mundo. Pero hoy, sin embargo, vemos que callan. Y dices, ¿por qué? Si a otros no se le perdonaría, el país que ustedes quieran, que hiciera esa declaración, ¿por qué a un país sí se le perdona y se le permite? Porque hay distinciones y se supone que todos son iguales. Porque un país decide llamar terroristas a la ONU, que son florero y lo que quieras, pero ¿por qué un país sí puede hacerlo y los demás no? Gracias por vernos. Si te ha gustado este clip, síguenos en vivo para ver nuestro programa completo de lunes a viernes en nuestros canales de YouTube y Facebook. Suscríbete, comparte con tus amigos y déjanos tus comentarios. Te esperamos en vivo.